120 días de administración, 109 días de sesión legislativa. En la mañana de hoy estará con nosotros el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló. También estará el representante José Che Pérez, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes. También estará con nosotros el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. Y mire, si tiene que ver un programa, es este de hoy, por unas noticias que vamos a puntualizar ya mismo y que nadie, estoy seguro, que va a hablar de ella, porque solamente un periódico, uno solo, denuncia una situación muy, muy importante y preocupante, y está en inglés. Y no lo recoge ningún otro medio de prensa escrita o digital. Así que quédese con nosotros, que ya mismo voy para eso. Y es bien preocupante porque en solo un mes se pierde una cantidad significativa de dinero y nadie sabe explicar por qué. Pero voy para eso ya mismo. En esta semana estuvo aquí con nosotros el alcalde del pueblo de Naranjito, del municipio de Naranjito, y saben que para este fin de semana había propuesto un festival, el Festival del Fricasé de Pollo, y ha sido cancelado por la situación de las inclemencias del tiempo. Ha sido pospuesto para una fecha que se las daré en su debido término para propósitos de esa celebración que ciertamente, pues más allá de la oferta musical, es un repunte para los pequeños y medianos negocios de ese municipio. El alcalde Orlando Ortiz Chevret se comunicó con este servidor en horas de la noche para dejarnos saber que está pospuesto el festival debido a la declaración de emergencia, de hecho, de la gobernadora ayer de varios municipios donde evidentemente las lluvias más recientes han causado estragos y situaciones de emergencia, no solamente en las vías públicas, sino también en el sistema eléctrico. Los embalses también ha habido que abrir las compuertas de las represas por la acumulación de agua en estos últimos 3 días. Y mire, ya para ir a los asuntos, detalla el periódico San Juan Star en la mañana de hoy, y no ha trascendido por lo menos hasta ahora en ningún otro medio noticioso, escúcheme bien, la pérdida de 717 millones de dólares. ¿Usted sabe en cuánto tiempo? En tan solo un mes. De febrero 28 a marzo 31. Las arcas, las cuentas del gobierno reflejan una pérdida de 717 millones de dólares y no se sabe explicar por qué. Esto no se lo inventó nadie. Está contenido en un documento de la Agencia Administrativa Fiscal y Financiera, la famosa AFAF. Y esto, como estamos hablando del nombramiento de Janet Parra, de lo que pasó con Ferrayoli, de si la gobernadora hace un podcast, de 30 otras cosas más, se pierde ese dinero. Y entonces no es de dudar por qué la Junta de Supervisión Fiscal está pidiendo inclusive la creación de una oficina para la mitigación de fondos federales. Y lo primero que se hace, es que hemos dejado de devengar ciertos fondos federales en ciertas partidas que antes las teníamos y ahora no. Mire, lo único que se ha perdido en fondos federales hasta ahora es la terminación de los fondos del COVID, que tenía una fecha de comienzo y una fecha de terminación. Y sí, pudieran resultar alarmantes las cifras que se han dejado de desembolsar, que algunas de ellas ya estaban hasta asignadas, los servicios se habían dado, facturado, pero no se había desembolsado. Pero se recalca en ese documento que pudiera ser que esto se deba a una disminución de los ingresos o a un exceso de los gastos o a una combinación de las dos. Y eso es lo que preocupa. Y de nuevo, la noticia está en uno de los periódicos, pero está en inglés. Y recoge que AFAF envía este documento conteniendo esa información. Y las cuentas más impactadas son el fondo de las pensiones gubernamentales, el fondo de la Autoridad de Energía Eléctrica y el de la Universidad de Puerto Rico, donde hay unas cantidades particulares que no se saben a dónde fueron a parar. En un mes, de febrero 28 a marzo 31, 717 millones.
Porque saben que por mucho tiempo hemos estado diciendo, no, las cuentas del Departamento de Hacienda, del gobierno, chacho, eso está repleto, están súper nutridas. Y ya la Junta de Supervisión Fiscal había levantado bandera sobre esto y que esa no necesariamente pudiera ser nuestra realidad en los años por venir. Y eso es importante, porque más allá del gasto que tiene la nómina y tiene otras obligaciones de Puerto Rico, nosotros nos comprometimos a una reestructuración de la deuda, de los bonos de obligación general y de otro tipo que está pagándose poco a poco y que nos ha provisto la oportunidad para salir de una de las restricciones que nos pone la ley federal promesa. Y que hay alguna gente que ha dicho y ha levantado, inclusive el ex representante y candidato a la gobernación que está aquí con nosotros los miércoles, Jesús Manuel Ortiz González, se había negado o había estado opuesto a la propuesta legislativa para que se reestructurara los bonos del gobierno en un momento dado porque decía que no se iba a poder cumplir a futuro. Y hay que decirlo. En ese caso, la mayoría, en ese asunto, la mayoría estuvo de acuerdo y pasó la legislación y se reestructuró. Salimos de eso. Nos queda la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, que hoy la firma principal de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica nos dice, esto es hechura de la Junta de Supervisión Fiscal que quiere quedarse ahí y quiere seguir pagando consultoría y asesores por una millonada de dólares que los pagamos nosotros y que ha hecho planteamientos frívolos en los tribunales, inclusive en el Tribunal Apelativo de Boston, para seguir extendiendo el periodo de quiebra y que no se llegue a una transacción con esos bonistas que nos prestaron el dinero, que el dinero pasó de mano, y ahí hay suplidores y ahí hay un montón de cosas. Y que por eso no se ha podido conseguir una alternativa viable para los pensionados de energía eléctrica. Por eso no se ha podido accesar dinero federal para la reconstrucción de la red. Y dicen más. Dicen que los apagones que estamos sufriendo y el que no se hayan reconstruido todas esas plantas, ya sea por la Autoridad de Energía Eléctrica, por los operadores privados, ha sido hechura también de la Junta de Supervisión Fiscal que ha prevenido de que esas situaciones ocurran. Y dado todos los movimientos que está haciendo esta administración entrante para propósito de ver dónde ponen el dedo y mueven la ficha para que haya estabilidad en el sistema eléctrico, evidentemente esto es un problema de dinero, porque voy a seguir haciendo la pregunta. Esos 19 mil millones de dólares que la gobernadora nuevamente reitera esta semana que ella ayudó a conseguir como comisionada residente, todavía no han podido ser accesados ni por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, ni por Luma, ni por Genera. Y por eso esta semana tenemos los titulares que tenemos, donde uno de los operadores sale a denunciar que los pagos correspondientes a las mejoras capitales y de infraestructura del sistema eléctrico no se han podido hacer por falta de dinero. Entonces, ¿dónde está el tranque? Dinero hay, alegadamente está disponible. ¿Por qué no se puede accesar? ¿Quién lo imposibilita? ¿Quién nos tiene en esta situación a merced de que lo podamos perder y de que tenga que venir el secretario federal de Energía a hablar con el presidente y a poner el sistema de Puerto Rico como niño símbolo de las malas políticas presidenciales de administraciones pasadas en los Estados Unidos? ¿Cómo le explicamos eso al marciano? ¿Cómo se lo explicamos? Porque es que, o sea, hay dinero, hay un andamiaje legal y de contratación y con todo y eso no sacamos los pies del plato. Hasta para remover árboles se ha creado una imposibilidad y un obstáculo. Habiendo dinero, habiendo gente contratada, los municipios están ahí también para uno poder trabajar la situación y que no se caiga, que las líneas no impacten o que la vegetación no impacte las líneas. ¿Cómo explicamos esta lógica? Porque es que nadie lo entiende.
Y parece ni el gobierno, ni los operadores privados, ni la Junta de Supervisión Fiscal, ni la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que queda de ella, ni el SAR de Energía, ni ninguna de las otras figuras dar pie con bola para poder estabilizar esto. Ah, que el asunto de la quiebra es otra cosa que se está trabajando en los tribunales, perfectamente estipulado. Pero si hay el dinero, ¿por qué no se accesa? Y tengo que traer algo que también he venido, cuando llego aquí a las 3:30 de la mañana todos los días a revisar todos los periódicos, todas las publicaciones digitales. Hay una cantidad de anuncios de subasta en todos los periódicos, en todos, mire, aquí están todos. Abra la sección de los clasificados y va a haber una cantidad significativa, un aumento que yo creo que nunca se había visto, de ya sea subasta, requerimientos de propuesta, y ahí está puertos, ahí está vivienda, ahí está carretera. ¿Hay suficiente personal o firmas con la pericia para llevar a cabo estos proyectos? Yo no lo sé, pero se están anunciando, están ahí. Por lo menos la planificación, la permisología y todo lo que requiere previo a la contratación se está dando. ¿A dónde pudiera redundar eso? ¿Cómo pudiera terminar siendo si se hace o no se hace? Si llegan las subastas desiertas o cualquier proceso de competitividad. Pues lo veremos. Pero aquí hay un trabajo previo que ya se ha hecho. Y ya había sido el COR3 o las diferentes agencias, cada una de ellas, que identificó las necesidades particulares para la realización de obras. Está ahí. Si se va a hacer o no y cómo vaya a terminar esa contratación, veremos a ver. Eso no se hizo en 120 días de administración. Y cuidado con adjudicárselo también. Vuelvo y repito, aquí evidentemente hay un trabajo previo que se hizo para identificar las necesidades, para saber cuánto cuesta la obra, cuántos permisos habría que requerir, porque cuando se presenta la solicitud de propuesta o el aviso de subasta, es porque eso ya debe estar hecho, pienso yo. Nadie se va a tirar eso a lo loco. Y hablando de cosas locas y que tendríamos que explicar también, nos dice la Contralora de Puerto Rico que cerca de 42 millones de dólares no se han recobrado por partidas de contratación mal hecha de gobierno. Y eso incluye municipios. Y dice la Contralora que muchas de estas 86 entidades se han hecho hasta los locos para ese recobro. Porque los señalamientos y las infracciones están ahí, hechas por parte de esa oficina, con los pocos recursos que tiene. Y ahí hay contratistas, ahí hay obras de construcción, ahí hay un montón de cosas que ya la Contralora pasó juicio y dijo, eso estuvo mal hecho. Y tú tienes que ir para allá y pedir que te devuelvan ese dinero. Y eso tampoco se ha hecho. Ah, porque el titular de la agencia pudiera constituir un asunto político. Yo no sé. Entrevistan a Mario Negrón Portillo, quien dirige la Escuela de Administración Pública. Y recoge que esto es un escándalo. Y que evidentemente, más allá de tú manejar y supervisar a los empleados públicos, tú tienes un deber de fiducia hacia el pueblo de Puerto Rico, de que cuando algo se hace mal, que hayan consecuencias reales. Aquí no hay que legislar más nada. Ya el señalamiento está hecho y con las leyes que ya están en vigencia, requiere que ese titular de esa agencia diga, ven acá, siéntate aquí. Ya este requerimiento está hecho, ya esto es final y firme y tienes que devolver el dinero. De esos 42 millones, 2 millones y piquito, ya no se pueden recobrar. La gente se muere, las compañías cesan de operar. Ya 2 millones de esos son incobrables, dice la Contralora también en ese artículo. Esto es portada y tiene que ver con nuestra salud financiera. Y entonces
después quizás nos cuestionamos para dónde se fue el dinero. Y esto no necesariamente tiene que ver con el aspecto legislativo, porque vuelvo y recalco, esto es basado en el andamiaje jurídico que ya está, en una investigación que hizo la Oficina de la Contralora. Ya está el señalamiento y ya fue firme. Y alguien no se mueve a ejecutar lo que ya tenemos. Entonces muchas veces criticamos, es que la ley no provee para que haya una consecuencia real. Ahí está. Y señalada por la Contralora. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Dónde va a haber la voluntad para el recobro de estos dineros? Se quedará como muchas otras instancias donde la Contralora señala asuntos y ella misma ha dicho que no le hacen caso. Preocupante. Mire, mientras tanto, sigue en suspenso el nombramiento de la secretaria de Justicia designada, Janet Parra. Y no es designada porque está en el puesto, porque fue un nombramiento en receso. Y además de los 4 flancos principales de cuestionamiento que había de senadores y senadoras actuales para votar a favor o en contra de su confirmación, que como saben, era la ley y orden ejecutiva de la gobernadora para educar sobre la condición colonial de Puerto Rico, y que la secretaria Parra se había expresado con reservas de hacer eso desde su posición. La otra, el asunto de la terminación de embarazos y las exenciones que pudieran haber en el caso de menores. 2. 3. Su descalificación del caso criminal, que esos lodos trajeron estas tempestades que estamos viviendo ahora. Porque ella en su vista de confirmación había dicho, traigan a este, aquel y entrevístelos a ver si es verdad lo que yo digo. Eso nos dijo el presidente del Senado aquí el lunes. Y llevaron a eso. Pero llevaron a otros adicionales. Y entonces se abre un 5º y un 6º flanco adicional contra la secretaria Janet Parra. Por sus propios hechos y dichos, o ahora por su silencio. Y es insostenible que continúe este silencio en al menos 2 instancias. Y me refiero a si el colaborador cercano que participó en su escolta y que algunos dicen que esto es un chisme entre 2 policías o una conversación entre 2 policías y que no pasó de ahí. Si ella conocía, debió conocer, o si repudia lo que hizo este funcionario, que ahora es amonestado y sancionado, y hasta tanto no se haga una investigación administrativa en el Departamento de Seguridad Pública, ha dicho Tomás Rivera Chats que pondrá en suspenso la votación para en cuanto a este nombramiento. ¿Y cuál es el 5º y el 6º flanco? Este asunto de que ella se exprese, como se ha expresado la gobernadora, de si esto fue voluntario y separado de este funcionario. Y el asunto que les he traído en esta semana, de si ahora una vez la confirmaran, cuál va a ser las represalias que tome contra funcionarios que estaban cuando ella se fue y qué tipo de acciones pudiera tomar contra estos, porque allí había unos funcionarios que aquello era un nido de ratas y fabricaban casos. Dicho por la propia Janet Parra cuando salió del Departamento de Justicia allá en 2022-2023. Que el Departamento de Justicia de Domingo Emanueli fabricaba casos, lo dijo la secretaria de Justicia, la ahora secretaria de Justicia. Entonces ahora regresas sin que haya mucho movimiento de personal. Y entonces ya transfiere a una de las personas que fue objeto de la investigación del Senado. Y hay un delito tipificado en el código por irrumpir o causar alguna interrupción en una investigación de los cuerpos legislativos. Y queda por establecer si esa disrupción, si esa interrupción de una función legislativa fue hecha por la voluntad de un funcionario
o si ese funcionario tenía unas instrucciones. Y eso no es solamente la opinión pública. Eso está en la mente de los senadores y senadoras que habrán de votar por ese nombramiento. Y hasta tanto eso no se aclare, ese es otro flanco que se abre la administración y la secretaria de Justicia, Janet Parra, quien comunica muy bien y es muy articulada cuando habla de materia legal. Y por ahí está la cantidad de foros a los que acudió a hablar de casos y cosas. ¿Por qué esta bola de nieve sigue creciendo ante el silencio acerca de las hechuras de este funcionario? Nadie lo puede entender. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Inclusive el movimiento de la fiscal Garcés, que pudiera interpretarse. Dice la gobernadora en una comunicación pública, en una conferencia de prensa, es que esto pudiera considerarse un ascenso porque mejora sus condiciones, porque ya no está en una fiscalía de distrito y ahora está en la sede de la oficina, en una unidad especializada del Departamento de Justicia, que es la de Integridad Pública y Asuntos del Contralor. Eso es un reconocimiento o pudiera considerarse un reconocimiento. Entonces, otra cosa que no queda clara. ¿Es una represalia por ella haber ido a testificar al Senado? ¿O era un premio para que dijera o no dijera ciertas cosas? Y de nuevo, la carta puede tener la fecha que tenga. ¿Cuándo se notificó? ¿Cuándo se hizo efectivo? Es lo que llama la atención. Hiere la retina y hiere el tímpano de la persona de a pie y del senador o senadora que habrá de votar por este nombramiento. Y mientras tanto estos silencios continúen, van a continuar las especulaciones de que aquí se hizo algo mal. Y esto es comunicación pública, gobernadora, y usted tiene muy buenos asesores en comunicación, pero la comunicación pública no puede ser solamente desviando la atención hacia otros asuntos. Hay silencios que hay que interrumpir y hay explicaciones que hay que dar. Si es que la explicación es más incómoda, cuidado con eso también. Ya mismo tengo que ir para la pausa y cuando regrese ya está aquí el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló. Y hoy, en portada, Carlos Johnny Méndez destaca su labor legislativa y dice que ha estado presente en todos los asuntos y que hay más de 900 piezas legislativas radicadas en la Cámara con una serie de asuntos de trascendencia monumental para los puertorriqueños que votaron por el PNP, que votaron por los legisladores, que votaron por la gobernadora. Y ahí hay asuntos de adopción, hay asuntos de infraestructura, hay asuntos también de lo que es la reforma contributiva que se han adelantado algunos. Pero esto viene a una crítica de que el presidente como que ha estado ausente de los medios y de comunicar, cosa que ha realzado esta semana teniendo comparecencias públicas sobre diversos aspectos. Cuando regresemos hablamos sobre esa parte mediática de lo que debería tener un presidente de un cuerpo legislativo y quizás la comparativa con el Senado de Puerto Rico. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Acá como todos los viernes está con nosotros el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló y Borrás. Buenos días, Jaime, bienvenido. Buenos días a ti, Eddie, a Chero y a todo el pueblo de Puerto Rico como todos los viernes. Mira, estaba hablando acerca de esta pérdida de fondos de las cuentas del gobierno y también del asunto de Johnny Méndez realzar el trabajo de la Cámara en una portada hoy del periódico para propósitos de quizás contrastar que el Senado ha estado trabajando más que la Cámara y que en esta puesta en escena mucha gente ha cuestionado el que Johnny Méndez no haya sido tan vocal quizás en cuanto a los asuntos, a pesar de que en la última semana ha salido a hablar de ciertos aspectos. El rol de un presidente del cuerpo
es salir a hablar de todo, salir a hablar de su agenda, como en tu caso fue la de PYME y otros asuntos. Él había estado muy de lleno en los asuntos de adopción. ¿Cuál es el rol mediático de un presidente de la Cámara cuando él dice, mira, estoy más enfocado en mi distrito y no necesariamente en otras cosas, controversias que pudieran haber inclusive de la administración? Bueno, ruido y trabajo no es lo mismo, ¿no? O sea, ruido y trabajo no es lo mismo. O sea, decir que el Senado está trabajando más porque hace más ruido que la Cámara no necesariamente es correcto. Y yo creo que lo que hizo el presidente con esta exclusiva del Nuevo Día es decir, miren, en todos estos 100 días yo no he estado jugando, yo he estado legislando, he estado atendiendo proyectos importantes para mí y para la administración y ahí está el resultado. Claro, Johnny tiene un estilo totalmente diferente al de Tomás Rivera Chat. O sea, Tomás Rivera Chat es más confrontativo, le gusta estar más en los medios. Por una razón le gusta tener este pique de estar en disputa con... No, el pique es de Javi, no me lo mezcles, el pique es de Luis Javier Hernández. Perdóname, Javi, el pique es tuyo, el pique es tuyo. Pero que es más confrontativo, ¿no? Le gusta esta cosa de tener peleas con el gobernador, aunque sea de su partido, para definir que hay una división de poderes, ¿no? Es la forma de ser del presidente del Senado y bueno, él ha resultado por muchísimos años. Johnny Méndez está en su segunda presidencia, viene con una madurez traída por los años de cuando fue presidente y yo creo que se ha dedicado más a en estos 100 días, y en mi percepción, a hacer una obra legislativa que pueda presentarla ahora. Y fíjate que si bien es cierto que se estaba diciendo públicamente que estaba en silencio, que no hablaba de los asuntos, decidió esta semana decirle, miren, a lo mejor yo no hablo tanto, pero sí estamos trabajando como Asamblea Legislativa y me parece que esa primera plana en el vocero, que como tú y yo sabemos son exclusivas, ¿no? Estas cosas le dan estas exclusivas donde garantizan la primera plana y lo ponen en esa perspectiva. Así que es un asunto de forma de ser, ¿no? Cómo los presidentes de los cuerpos se quieren proyectar. Claro, la rama legislativa o el poder legislativo, fíjate que ya la rama judicial ya no es rama, se dice en el poder judicial, ¿no? Porque son poderes, la separación de poderes en el sistema republicano de gobierno. Sí, nosotros, cuando yo fui presidente, tengo una responsabilidad constitucional de presentar esa rama, ese poder y qué está haciendo ese poder y mantener claramente esa división de poderes porque es lo que le da tranquilidad al pueblo puertorriqueño. Y esa responsabilidad sí la tienen los presidentes cuando están al frente de la legislatura. 57 y 21. Perdóname, 27 y 51. Correcto. Ese es el número mágico. Mágico, claro, con ley de minoría aumenta. Claro. Porque hay 53 y 28. Ley de minoría. Cuando el Senado hace 2 semanas habla de sus 100 días, habla de cerca de 1,085, si no me falla la memoria, con 28 senadores. Aquí hay 900 medidas y piquito, vamos a ponerle 1,000 y 1,000. Bueno, en 53 legisladores. Bueno, pero yo vi que esa... ¿Cuán importante es ese box score? No. Todavía, porque en un momento dado se medía la productividad legislativa en cuántas medidas redactaba o radicaba un legislador. Bueno, creo que estas mismas medidas que menciona el presidente Méndez son de él, no de toda la Asamblea Legislativa. Pero ¿sabes algo? Usualmente en la Cámara son más proyectos que se presentan que en el Senado, porque son más legisladores. Pero la realidad que es un box score que no significa nada. O sea, no, oye, la cantidad de proyectos, yo digo con mucho respeto, proyectos que no valen ni el papel que están escritos. O sea, a veces un legislador quiere someter legislaciones para tratar de decir, bueno, yo soy el más activo, mira que toda legislación he sometido y cuando ves el texto de esa legislación, la realidad que es una pérdida hasta del papel. Así que eso no importa, lo que importa es la efectividad, es decir, qué calidad de legislación se ha radicado, cuáles se han aprobado y realmente están impactando en la calidad de vida de la gente. Yo cuando fui presidente de la Cámara, había medidas que se radicaban y yo llamaba al legislador. Incluso de mi delegación le dije, chico, pero por amor a Dios. Tú sabes, ¿sabes algo? Pues déjala ahí, pero ni la empuje o retírala. ¿Qué reo tú estás legislando? ¿Por qué? Porque tiene que haber calidad en lo que se está presentando. Y hay muchos legisladores nuevos que lo que somete por ahí, yo le digo, son legislaciones taparroto, ¿no? Ajá. Cogí un boquete en la carretera, hago ilegal los boquetes en la carretera, delito grave. Que hay un boquete en la carretera. Bueno, porque se le chavó el aro de la goma, se levantó enojado, llegó a su oficina y dijo, dame una legislación para tapar los rotos de la carretera. Y eso es una cosa. Ahora, la calidad de la legislación es muy importante y yo creo que es lo que el presidente de la Cámara quiere impulsar aquí. O sea, yo muchos años en la legislatura, segunda vez presidente, tengo todas estas medidas que son medidas importantes porque están dentro de lo que yo
promuevo. Pero vamos a pararnos ahí, porque la idea de llevar a un representante muy cercano y que se parezca a nosotros allí, y por eso no hay un requisito de preparación académica, hay un requisito de edad, yo creo que es lo único. Sí, claro, Fuera de eso, saber leer y escribir. Y yo tengo mis dudas a veces, pero bueno. Dicho esto, la realidad es que esa gente sientan y padezcan lo que padece el puertorriqueño de a pie, que no tiene acceso allí a tomar decisiones y a legislar y a conformar legislación que atienda esos programas que sufrimos todos. Y, claro. si el legislador sufre los boquetes en la calle, no está mal que haga eso. No, sí? no está mal, no está mal. Y no es que lo tipifique como delito. Y no me estés malinterpretando. Sí, es importante que haya legislación que atienda de manera amplia los problemas que tiene el país. Y yo creo que eso es importante. Incluso bajo mi presidencia fue que se estableció y se fundó la Oficina de Participación Ciudadana, que todavía existe hoy, donde el ciudadano puede ir donde un legislador y por petición radicar un proyecto donde sale el nombre del legislador y el nombre del ciudadano que lo peticiona. Eso sirve para motivar al ciudadano que se integre en la gesta legislativa y también evitar lo que pasaba antes. Todavía la persona que lo dirige me parece que fue la persona que tú designaste. Alba Muñiz. Alba Muñiz, la misma persona que yo designé, que es una periodista de muchos años de Nuevo Día. Su vocación realmente resultó ser esto y lleva muchos años al frente de esa oficina y la felicito porque ha hecho un trabajo extraordinario. Más allá de eso, de hecho, también están dando unos talleres por la vía digital. De hecho, hay uno de la trata humana con el director de Derechos Civiles, de la Comisión de Derechos Civiles, el licenciado Eber Padilla Ruiz, hoy a las 10 de la mañana, que está bien interesante. O sea, que están llevando a cabo otras cosas informativas también en esa oficina, pero no me quiero ir en ese hueco de conejo, Jaime, porque al final del día, oye, cuando uno ve una ley y tiene oportunidad de revisarla, las leyes tienen artículos. Correcto. Y entonces puede ser que un legislador identifique, más allá de lo que se llama la exposición de motivos, que es el cuentito que se hace, la historia. Que me viene muy importante la exposición de motivos. Y a veces la exposición de motivos no va con la parte decretativa, que es que en la ley yo identifico que quiero cambiar. Correcto. Y si hay 5, 6, 10, para que la gente 14 entienda, artículos. Exposición de motivos es lo que me motivó, lo que descubrimos, lo que investigamos, y el decreto es lo que vamos a resolver. Ajá. Entonces, dicho esto, a veces, si voy a cambiar 10 o 14 artículos o derogar algunos, someto un proyecto para cada artículo de esa ley. Eso pasó en tu mandato. Hubo una legisladora particular que enmendó una ley en 14 incisos, me acuerdo como ahora, y para cada uno de ellos radicó un proyecto distinto. Bueno, pues ya estamos llegando al punto. ¿Ves que no es importante la cantidad? ¿Me lo estoy inventando? No te lo estás inventando. Ok. ¿Ves que no es importante la cantidad, sino la calidad? Así que decir, bueno, hemos radicado tantos miles de proyectos, es importante cuando vemos la calidad de los proyectos. Así que ese box score de competencias de Cámara y Senado no es tan importante, sino cómo se está trabajando la calidad, la ejecución y la aprobación de esas medidas y sobre todo, por eso de vistas públicas. Pero ¿quién puede establecer la calidad de una medida, Jaime? Porque lo que te impacte a ti no me impacta a mí. A mí el asunto del litoral costero, qué chévere, sí, porque impacta nuestras costas y lo que sea. Pero en mi vida diario, quizás el asunto de la palguera, yo no vivo allí, yo no paso por allí, o sea, y no estoy restando la importancia. Pero eso no es calidad. Pero ¿quién define esa calidad en lo que debería tener un proyecto? ¿El presidente del cuerpo? No, bueno, el presidente en parte sí, porque el presidente siempre está pendiente. Yo cuando era presidente, yo tenía contacto con secretaría y a mi secretaría siempre levantaba bandera cuando se radicaba algo. Después nuestro portavoz, Charlie Hernández, cuando discutíamos las medidas, cuáles sabíamos que iban a tener más favor que otros. Y las comisiones. Recuerda que los presidentes de comisiones son de confianza del presidente. Y por eso se remueven a veces. Y si el presidente no está haciendo su trabajo, oye, yo cuando fui presidente, tú lo sabes, la oficina de asesores, yo tenía un asesor por cada 4 comisiones para garantizar la calidad de ese informe que iba atado a la medida. Y eso también es muy importante. Mira, tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos quiero hablar de los baños inclusivos en la UPR y quiero hablar también acerca de si compramos o alquilamos las máquinas. Pero mientras tanto, hay pique de Javi. Hoy nos despertamos con la noticia que el gobierno recaudó 717 millones menos en comparación con el mes pasado. No estoy solo. Eddie López no está loco. Regresamos en breve aquí en Nación Z. Pero es pique de Eddie, porque empezó primero. Con el licenciado Eddie López. Mira, Jaime, nos quedamos discutiendo el asunto de, obviamente, la obra legislativa que va
¿verdad? Tiene un efecto sobre todo el gobierno que hacen las agencias con las modificaciones de las diferentes leyes, las derogaciones, leyes adicionales, y evidentemente esto impacta cualquier plan de gobierno que tenga una agencia gubernamental e inclusive otras ramas anexas, como lo pudiera ser la Universidad de Puerto Rico. Ahorita va a estar con nosotros el representante José Che Pérez, que es el presidente de la Comisión de los Jurídicos, y vamos a hablar de otro proyecto que se aprueba ayer en la Cámara que tiene que ver con las sentencias de conductores ebrios que causan muerte y grave daño corporal, y el peligro o no que pudiera haber en cuanto a eso de que la gente evada entonces la escena del accidente. Eso tiene otras consecuencias y otros asuntos que hay que discutir también de las cámaras y la tecnología que hay en las carreteras. Pero vamos para allá ahorita, así que no se pierdan esa discusión también con el representante José Che Pérez. Jaime, se propone acabar por un proyecto de ley, el proyecto de la Cámara 165, con los baños inclusivos en la Universidad de Puerto Rico. Esto viene de una política federal también, de lo que es los proyectos de identidad y de género y de todo este tipo de cosas de diversidad. Y se ha relatado en días recientes por parte de jóvenes universitarios diversos incidentes que han ocurrido en esos baños en la Universidad de Puerto Rico. Tú y yo tenemos hijas mujeres y evidentemente esto pudiera ser un riesgo. ¿Por qué la necesidad de hacer esos baños inclusivos? ¿Cómo eso mejora a una persona o no en el reconocimiento de su género inclusive? O sea, ¿por qué esta iniciativa se implementa en el principal centro docente de Puerto Rico de nuestros y nuestras estudiantes? Bueno, en primer lugar... ¿Y por qué se revoca ahora? Claro, bueno, el problema principal que tienen todas estas instituciones que reciben fondos federales es que hay una orden directa del presidente de los Estados Unidos que donde se mantengan este tipo de baños le van a cortar los fondos que reciben del gobierno federal. Así que eso de salida es un problema porque tener estos baños va a afectar la calidad educativa y los recursos de la Universidad de Puerto Rico. Así que ese es el problema principal que hay aquí y es por la razón de que muchas jurisdicciones, muchos estados están tomando la determinación de que esas políticas públicas que tuvieron más fuerza durante la administración demócrata ahora se estén echando para atrás, número uno. Número dos, yo cuando veo estos baños con tanto el símbolo de hombre y mujer, yo lo que siempre he entendido que es indistinto. Es decir, no es que puede entrar un hombre y una mujer a la vez. Es que es indistinto de que lo puede usar un hombre o lo puede usar una mujer, pero uno la ve. Eso es lo que está pasando. Pero si tienes en un, ¿cómo se llama eso? Un cubículo, un hombre, y en el otro tienes una mujer. Y eso ya te crea unos problemas en una sociedad muy conservadora como es la nuestra. Porque pero esa era la idea original. ¿Cómo eso adelanta el que yo reconozca y tolere a una gente que no piensa como yo o que tenga ideas distintas para no particularizarlo en la cuestión del género? Si vamos a hacer baños de protestantes y católicos, por ejemplo, ¿cómo eso mejora que yo tolere a la otra persona? Yo no creo que eso lo mejore. Yo creo que eso entra en unas discusiones que afecta aún más una discusión muy seria que tiene que haber en el país sobre la situación particular de hombre, mujer y la comunidad LGBT en Puerto Rico, que de por sí en la comunidad gay en Puerto Rico, antes de tener todas estas siglas, logró unos avances muy importantes de muchas luchas por muchísimos años. De acuerdo. Y son luchas que dieron ellos que costó hasta vida en muchas situaciones. Ahora este tema se ha salido un poco de control y se ha confundido un poco la cosa e incluso ha llevado a ciertos gobiernos con ciertas mentalidades a tomar ciertas decisiones. La realidad es que yo no veo cómo esto pueda ayudar en la discusión. Creo que crea muchos problemas en la sociedad y crea conflictos que son innecesarios. Por eso, cuando yo voy a un restaurante, hoy en Puerto Rico, muchos restaurantes, ya tú no ves única. Es más, te voy a decir más, en un restaurante de comida rápida, que fui los otros días, había dos puertas con ambos símbolos, pero no era que podían entrar dos personas. Era uno a la vez. Era uno a la vez. Están diciendo, yo no tengo por qué tener un baño exclusivo, pero sí, o eres hombre o mujer, lo puedes utilizar, pero uno la ve, no que entre un hombre y una mujer al mismo baño. Y esa situación lo que ha creado es más conflicto en el país porque hay proceso de educación que va poco a poco. Y han querido como de hacerlo de cantazo, y como tú dices, yo creo que el resultado ha sido más negativo que positivo. Pero más de la percepción que tú y yo podamos tener, es que la realidad es que con esta nueva administración del presidente Trump, ese tipo de políticas públicas ha resultado en menos fondos para la universidad y ya hemos visto el menoscabo que hay
Sí, pero eso es la realidad de ahora. A lo que voy es un poco atrás porque hay que ver cuál era la necesidad de esto. ¿Por qué en la Universidad de Puerto Rico? Que quiero que me digas también, porque esto pudiera ser muy bien hecho en poblaciones más adultas, en otros centros, en oficinas de gobierno. ¿Por qué en la universidad, número uno? Número dos, que me parece más importante e inmediato, cuando se tomaron, o sea, yo reconozco las grandes luchas que ha llevado la comunidad, soy muy solidario, ¿verdad? Y hasta en tanto y en cuanto usted no tiene a alguien que quiera mucho, que sea parte de la comunidad, muchas de estas luchas y conflictos no los va a entender. Lo que no logro entender en el estudio que he llevado de esto es cómo este tipo de políticas pudiera proceder a la aceptación de gente intolerante, vamos a ponerlo así. Bueno, pero cómo dejándolos entrar al baño de las mujeres provocas que haya tolerancia, que es lo que se busca detrás de esas políticas. Bueno, pero realmente, digo, no ignoremos el elefante en el cuarto. O sea, ¿Qué es cuál? Que hay unos ISO particulares de los transgéneros, ¿no? Está el hombre que es transgénero y ya se percibe como mujer, Ajá. se ha hecho todos los cambios físicos como mujer y se siente incómodo entonces entrando al baño de hombre. Eso es una realidad que la sabemos, la conocemos y no es porque no respaldemos esa comunidad, pero ya es un conflicto porque hay gente que piensa diferente y cuando es público, pues hay personas que dicen, bueno, es que yo no quiero que mi hija entre al mismo baño que haya un hombre que ya no es hombre porque se percibe como mujer y hay que respetarle eso. ¿Qué hacemos? ¿Le preguntamos a ver si es transgénero o es travesti o es ese es el antes conflicto. de entrar al baño? ¿Ponemos un policía en cada baño para asegurarnos que no haya un riesgo de seguridad? Esa es la discusión, que es un poco más complicada, pero no se atiende tan fácil como decir, bueno, como eso es un problema, pero ahora vamos a hacer baños para que entre hombre y mujer indistintamente. Cuando en el caso de esa persona, ya no, es que ya en todo su ser, ya no se percibe como un hombre. Y incluso ha hecho sus cambios hormonales, sus cambios físicos para sentirse como una mujer. Eso mucha gente no lo sabe y no le incumbe tampoco, ni hay que preguntarle. Correcto. Para eso. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, la realidad es, hay que hacer un baño que sean hombre y mujer, o ya con el simple asunto de ya esa persona ha cumplido con todos los cambios físicos. Es suficiente. Es suficiente para que pueda estar en un baño de mujer o un baño de hombre. Esa discusión en este país tan conservador está en pinino, está empezando en cantitos. Pero el hecho de haber hecho estos baños inclusivos creo que ha sido más malo que bien. Necesito pasar al otro tema, pero al final del día te había dicho si la universidad es el mejor foro para tener este tipo de discusión y obviamente, sí, discusión para todos los propósitos prácticos. Pero el meterse la Asamblea Legislativa a prohibir por ley estas políticas, cuando esto se había hecho a través de un andamiaje ejecutivo o administrativo. Ay, Dios. ¿Debería estar la Asamblea Legislativa metida en esos temas? Lo que pasa es que cuando tú, puede entrar la Asamblea Legislativa porque es quien le toca legislar para dar el orden y el control, ¿verdad? Esto no es un poco congraciarse con la política federal actual de la administración. Pero hay que ser muy cuidadoso en la redacción de esa ley. ¿Qué es lo que percibe esa ley? Porque tampoco puedes entrar a un proceso discriminatorio y de ataque a unos sectores que a ti no te gustan, pero existen y tienen sus derechos también. Hay que entrar en la posición de motivos, los artículos, el decreto. ¿Qué es lo que tú estás buscando con eso? ¿Qué ley vas a transformar? ¿Vas a crear una nueva? ¿Vas a derogar otra? Porque no había una ley autorizando estos baños. No creo que haya una ley. Yo creo que ha habido órdenes administrativas de la propia universidad. Ha habido una orden ejecutiva del gobernador Alejandro García Padilla en un momento dado. No estaba en estos temas, pero dieron unos pasos de avance en los derechos de esta comunidad. Entonces es un poco complejo, porque si lo vas a hacer por legislación, ¿cuál va a ser la política pública legislada sobre este asunto? Que no estés entrando en unos campos que ya se han logrado de lograr un balance de convivencia en este país. De tolerancia. Y de tolerancia en este país. Así que es un poco complicado porque el fanatismo es malo en cualquier lado. Es malo el fanatismo en los sectores y también es malo el fanatismo religioso, ¿verdad? La legislatura no puede entrar a irse a un solo lado, porque en un momento dado la gran mayoría piensa de una manera. Lo que estamos hablando de que si se legisla o no la moral. ¿Te acuerdas de ese debate tú y yo tuvimos? ¿Por qué? Y la ética, porque son momentos específicos de una mayoría que puede acabar y cambiar el próximo año. Pero ¿qué piensa el país y qué país queremos? Ese balance es muy importante en la discusión, y cuando se trabaja en aspectos legislativos,
ahí hay mucho cuidado en lo que se va a aprobar. Ay, nos queda poco finalmente. tiempo, pero no quería dejar pasar también. ¿Compramos o alquilamos las próximas máquinas de escrutinio? El próximo lunes hay una convocatoria en la Comisión Estatal de Elecciones bajo la presidencia del juez Rivera Rueda nuevamente y se va a traer este asunto. Y si deberíamos considerar las propuestas que haya de presentar Dominion, si es que las presenta cuando se abra el proceso competitivo. Se tienen que alquilar. La tecnología cambia demasiado. O sea, comprar estas máquinas es un error, porque las compraste hoy y de que 4 años cambió la tecnología. Esto hay que alquilarlo. Comprarlo fue un error del primer momento. Si Dominion participa o no, bueno, que vaya un proceso de subasta y que hagan las condiciones que tengan que hacer. Una cosa es la máquina y una cosa es la programación y quién la hace. Correcto, ¿Estamos de acuerdo? correcto. Ok. Pero deben alquilarse, no deben comprarse. Es un error comprarla, estás afectando la democracia, el gobierno no tiene la capacidad del mantenimiento y adicional de no tener la capacidad, ponle que tenga la Ya capacidad. ese perro nos molió. Ya lo mordió porque la tecnología cambia. La decisión correcta, inteligente, es alquilar estas máquinas cada 4 años. O cada que hay una elección, una subasta abierta de alquiler. Para propósitos de la Comisión Estatal de Elecciones, hay muchas cosas pasando. Hay unas bonificaciones que se dieron con la salida de la pasada presidenta interina. Se está investigando eso. No hubo aval de OGP. Yo no sé cómo se desembolsó en Hacienda sin ese aval de la OGP. Pero parece que viene un nuevo enfoque por parte del presidente y la presidenta alterna nueva. Bueno, yo creo que la Comisión Estatal de Elecciones existe para garantizar que las elecciones sean puras, que sean transparentes y que los votos se cuenten bien, no para nada más. Jaime, gracias siempre por estar con nosotros. Gracias. Te espero el viernes que viene. Dios Gracias, mediante. un abrazo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Encuentra con nosotros en la mañana de hoy el presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, don José Che Pérez. Buenos días, licenciado, bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días, Chero. Buenos días, público de Radio Escucha y a los que nos siguen también a través de las distintas plataformas y a través de la televisión. Ayer me decía un amigo en común en hora de la noche que con este proyecto de que no hay discreción para que haya reclusión penitenciaria en las sentencias de personas que conduzcan en estado de embriaguez y maten a alguien o causen grave daño corporal, proveía para la oportunidad de que la gente evadiera, se fuera en hit and run, que se perdieran y no los encontraran por no quedarse y que soplaran y que le descubrieran la embriaguez. ¿Eso es un peligro real con la aprobación de esta medida ayer en la Cámara de Representantes? Bueno, precisamente hay una ley también anterior que fue aprobada a finales del cuatrienio pasado. Ujú. ¿Qué dice? Que lleva el nombre de Natacha, que aumenta Natalia Nicole. las penas y a las personas que tienen y a los irresponsables que así lo hacen y no cumplen con su responsabilidad también de que un periodo de un accidente o por lo que fuese, no se detengan y evadan. Y lo hemos visto constantemente. Además, esto no cambia el Estado de Derecho vigente, Eddie. En lo que nosotros trabajamos con el proyecto del compañero Fernando Sanabria, El 321. simplemente la ley 22 ya establece que tú no puedes gozar de sentencia suspendida, es una ley especial, cuando se causa grave daño corporal o muerte. Pues estamos enmendando la ley de sentencia suspendida para poner el propio lenguaje de la ley 22 y dejarlo muy claro el que no podemos llegar a las interpretaciones que también vimos recientemente, que hubo también una decisión del tribunal de tan temprano. Fue el miércoles Había algo pasado. que no quedaba claro ahí, porque el tribunal entró a hablar de la intención legislativa, más allá de si la jueza abusó de su discreción, que es lo que usualmente hace el tribunal apelativo para poder revocar cualquier tipo de sentencia. Las 3P, licenciado. Pasión, prejuicio o parcialidad. En ausencia de eso, se supone que no se modifique la sentencia del juez de instancia que vio y tocó a esos testigos allí. Y el tribunal apelativo no entró en eso. Fueron a decir, el legislador lo que quería aquí era que la reclusión fuera penitenciaria, Claro. carcelaria, no terapéutica, no residencial ¿verdad? O de otro tipo. Y yo creo que Había algo que no quedaba claro. Había que clarificar. Pues fíjate, yo creo que es más bien un asunto de malinterpretación, no de interpretación, en lo que dice la propia ley 22, pero también el artículo 49 del Código Penal, y es lo que nosotros hacemos ahora con este proyecto. ¿Qué dice el código del 49? Que la pena de reclusión va a ser pena de cárcel en una institución carcelaria. No habla de reclusión. No, habla la definición, pena de reclusión significa que se va a cumplir en una cárcel. Pero cuando vamos al articulado que tiene que ver con cómo una persona convicta extingue sus penas, se habla de reclusión domiciliaria, se habla de reclusión terapéutica y se habla de reclusión carcelaria. Dejarlo en reclusión parece que no era suficiente. Mira, pero
básicamente lo que nosotros estamos entonces haciendo es Porque las reafirmando dos jueces la no propia están política. locas, y más o menos fueron por la misma línea. Claro, pero te estás Tanto Wanda dejando Cruz como Neribel Durán. te estás dejando llevar por el artículo en la ley 22 propiamente. Pero ha estado claro y yo creo que nosotros lo reafirmamos y por eso también cerramos por completo la puerta para los efectos de este tipo de interpretación, citando el artículo 49 del Código Penal, para que este tipo de dinámica no se dé. Y así pues nosotros garantizar de que no vuelva a suceder este proceso. Pero fíjate algo también que es importante dentro de todo, y a veces nosotros pues obviamente nadie quiere perder un familiar. Toda la vida tiene el mismo valor y yo creo que no importa de quién sea el que pierda su vida a manos de una persona inescrupulosa, vale lo mismo, le duele a cada familiar igual, pero hay unos procesos también de igual manera. Yo creo que en este aspecto el Departamento de Justicia recurrió al Tribunal Apelativo y el propio sistema también mandó el mensaje. Claro, no fue con la seriedad que uno pueda querer y de lo que está sintiendo cada una de las víctimas, de las personas que pierden la vida, pero también yo creo que queda con esta decisión y claro, veremos si lo van a elevar al Tribunal Supremo la parte perjudicada ahora con pero esta decisión. Pero que van a alegar, si ya hablaron de la intención y hay que ver si el Supremo lo va a coger. La sentencia está tan bien conformada que no tiene nada que ver con el abuso de discreción, que es lo que debería contener. Ese es nuestro Estado de Derecho, no, pero de igual manera ya tú ves que hay los mecanismos con sus sombras y con sus luces. Yo hablé el miércoles con el Manuel Santiago, el fiscal, y en efecto, aquí no hay nada que celebrar, que fue una fajazón que tuve aquí ayer y el día previo con Bebé Maldonado y con Cacique aquí en la manada de la Z, de que ellos me dicen, ustedes descorchan botellas y celebran cuando sacan a alguien absuelto. ¿Por qué no se puede celebrar cuando a alguien lo meten preso y se hace justicia? Son dos cosas distintas, porque hay una tragedia adicional cuando alguien va preso. Claro que sí. Hay una vida que se troncha, una familia que sufre también. Y hay muchos aspectos que inciden también y que afectan por todos lados en este asunto. Y definitivamente sí, esa persona va a perder sus familiares y todo, que tendrá la oportunidad de ir a visitarlo, de que podrán escribir, de que tiene otras dentro de la propia cárcel, mientras esté restringida su libertad, está vivo, pero sigue siendo fuerte y sus familiares también lo pierden. Pero la realidad es que tampoco, pues, uno no quisiera llegar a este punto en el que estamos. Pero cuántas campañas, claro, cuántas campañas no hay consecuencias, y entonces hay que seguir llevando el mensaje. Mucha gente ha dicho esto es una medida reaccionaria. Pero pues claro, pero es que lo tenemos que hacer y tenemos que seguir cerrando el cerco para que este tipo de situaciones no se den, porque sigue afectando a nuestra gente, a nuestras familias en la calle. Y a pesar de todo esto, el mensaje como que no llega. Y eso es lo triste. Yo no quisiera tener que estar legislando aumento en pena, yo no quisiera que estén restringiendo a veces la propia discreción del tribunal, pero las consecuencias de lo que estamos viendo en la calle pues nos ha llevado a tener que atenderlo de esta manera. A veces hasta contra los propios estudios de la ciencia. Sí, claro. Pero ¿qué otra alternativa nos queda a nosotros como legisladores, que tenemos también la obligación de atender este tipo de problemas? Pues lamentablemente esto es lo que tenemos. Hace como año y medio, a mí me han hecho 2 piquetes allá afuera, por algo que dije de unas expresiones de Vieques y Culebra, y por un asunto como este, porque cuando estábamos en la discusión, a mí me preguntan, alguien te llama a mitad de la noche, un conocido o alguien, y te dice, mira, acabo de atropellar a alguien, ¿qué hago? Y uno como abogado tiene que advertirle de las consecuencias de una y de otra. Eso no es decir que te vayas. Y es lo que entonces la ley Natalia Nicole viene a prevenir, a equiparar las consecuencias de guiar en estado de embriaguez y de irte del accidente. Claro, ahora hay unas tecnologías que graban las tablillas y te identifican en menos nada. Eso hay que decirlo, número 1. Número 2, en ese caso, aquí hay una, ¿verdad? Por rigor legislativo, a diferencia de en la esfera federal, que se le ponen nombres a las leyes, a veces se hacen excepciones y esta de Natalia Nicole es una de ellas. Yo le tengo una enmienda encarecidamente a nuestro buen amigo Josian. Esta ley, este proyecto, y esto todavía se puede hacer en el Senado o si regresa con enmienda, ponerle el nombre de Eunice y Esther. Yo te voy a explicar. Porque ataca lo que pasó con ella. Y definitivamente, pero así hay cientos de... Y no es porque José García no, claro que no. Y yo conozco a los familiares de las niñas también allá en Añasco. Definitivamente.
Fue a testificar allí. Sí, su ponencia. De hecho, nosotros estudiamos muy bien su ponencia porque hacía unos planteamientos que, a pesar de la situación por la que está atravesando, me parecían a mí justos con este asunto. Así que... Porque es diferente cuando tu hijo es la víctima que cuando es el victimario. Claro, definitivamente. Y cuando es alguien que tú no Pero conoces, fíjate, pues das tu opinión. de hecho, nosotros enmendamos la ley para convertirla en la ley de la protección de las víctimas de personas que han estado de embriaguez y otras sustancias controladas. Ok. Ahí recogemos los más de 229 personas que murieron a manos no es solamente embriaguez. Y otras sustancias controladas. Aquí estuvo el director de la Comisión que a de veces es un poco más difícil de poder probar, y eso lo estuvimos hablando en las vistas, pero definitivamente se da. Y obviamente cuando ya se hacen análisis toxicológicos, pruebas de sangre, pues ya ahí podemos quizás probar. Pero la realidad es que por eso tomamos la decisión, además de que hoy ese caso está vivo. Y hay unos asuntos constitucionales también y de debido proceso que nosotros queremos buscar proteger, porque yo también tengo esa obligación de así hacerlo. No te me pongas muy técnico, explícame eso para la gente que nos está oyendo allá y que no brega con estos asuntos todos los días. Si hay un caso que todavía está viéndose. Porque hay abogados inclusive que pudieron haberse confundido con eso que acaba de decir su señoría. Pero es que... ¿Cómo que esos asuntos pendientes constitucionales? Lo que sucede es que en el caso de Raquel y de Eunice, Raquel y Eunice, todavía no se ha visto. Ese caso creo que va para vista preliminar ahora, si no me equivoco. Pues entonces yo no quiero pasar juicio sobre eso desde acá, poniendo un nombre, aún sabiendo que la totalidad en las circunstancias, pero yo no soy el jugador de los hechos. Entonces yo creo que es un poco más afectarse ahí, lo puede afectar. Y nosotros, ¿cómo pudiera afectarse? Y la realidad es que encima de todo esto, para hacerle honor a la memoria de ellas, de Justin Santos y de los 229 adicionales que murieron, pues decidimos cambiarle el título. Y nosotros tenemos ese deber de igual manera de a toda costa también asegurar y salvaguardar y proteger algunos derechos. Está legislando para una situación específica, quizás. Definitivamente, ni que se me pudiera cuestione. Cuestionarse quizás la toma de pruebas de embriaguez. Y hay unos asuntos también, que hay unos asuntos de derecho que van a ser juzgados por el momento de los hechos. Eso no lo podemos cambiar con la aplicación de la ley. Bueno, para que la gente lo entienda. Ahora mismo, aunque el Estado de Derecho cambiara, se va a juzgar bajo el Estado de Derecho del día que ocurrieron los hechos. O sea, que no cambia. Pero hay unas partes procesales también que tienen que ver con el proceso de la ley, con la legislación que estás haciendo, que sí puede cambiar. Entonces uno tiene que ser cuidadoso con todo esto. Además, aquí hay un asunto. Porque irrespectivo de lo que pase con la ley o con el proyecto de ley, a esta persona se le va a juzgar por el Estado de Derecho que había al momento de que cometió los hechos. Pues entonces, pero en las partes procesales uno tiene que tener un poco de cuidado. Y yo quiero hacerle justicia. Yo solamente quiero hacerle justicia y yo lo digo con toda candidez. Yo le quiero hacer justicia a las más de 229 de los que murieron después de la lamentable deceso de estas damas. Y yo sé que han sido muy vocales, Josian y sus familiares, y eso me gusta. Es que no estaríamos hablando de pero nosotros queremos, si no fuera por Josian, que ha mantenido esa bandera, si no fuera por el caso de doña Carmen, la mamá de Justin, y si no fuera por unos casos particulares como el de Natania Licol también, que se ha traído a la atención pública, porque si es alguien que uno no conoce, mira, pues uno más, como otros de los 229 que usted menciona. Por los que no se conocen y por lo que ellos hicieron, nosotros estamos incluyéndolo a todos. Y por eso es que nosotros se le hace esa enmienda. Yo creo que está en la exposición de motivos, se habla de los sucesos también, y yo creo que para mí eso es lo más importante de todo esto y lo que uno se lleva dentro de todo en el corazón y en el esfuerzo que hicieron, es que gracias a ellos también se atendió este asunto y que este suceso tan lamentable que nadie quisiera volver a revivirlo ni acordarse de él, hizo que un legislador, compañero Fernando Zanabria, decidiera presentar esta medida. En la técnica legislativa, representante, sabe que conozco bien de esto, claro. Muchas veces hay que romper para volver a hacer. En el caso de, por ejemplo, las leyes contributivas, se decidió hacer un código contributivo y se compendió todo bajo la ley 60. La ley 22, la última vez que yo conté, tendría cerca de 1000 enmiendas desde que se aprobó en el año 2000. ¿No es hora de hacer algo nuevo, codificado quizás entre reglamentos, órdenes administrativas, órdenes ejecutivas y otro tipo de documentos que hay que complementarlo y mirarlo en conjunto? Hay una inmensa cantidad de leyes que hay que hacerlo, y yo creo que lo mencionamos aquí hace un tiempo.
esta es una de las que hay que mirar de cerca para volver a integrar, igual que la propia ley 54 también. También. Que de hecho, de las primeras medidas que atendí este cuatrienio en la Hay comisión. legislación federal inclusive que impacta. Es claro que sí, y eso también, en el caso de la ley 22, Ujú. mucho más hay que tomar en cuenta porque lo que tú puedas mover te va a afectar en fondos federales, que sabemos también que ahora vamos con los recortes, pues hay que tener mucho cuidado. No se pero hay que sume a atenderlo. Eso, bendito sea Dios. No, Eso no ha pasado todavía. Bueno. Lo único que se ha ido son los chavos de COVID. Todavía están Eddie, anunciando recorte, pero lo único que se ha ido son los chavos de COVID. Y hay una percepción de que nos vamos a morir, el gobierno nos quiere matar, el gobierno federal, pero es que tú y que estás todo se va a adjudicándome morir. algo aquí que lo hemos hablado aquí. Yo no estoy con el pánico Ajá. pero puede ser una realidad. Ujú. Y ante eso, uno lo que tiene que es precaver, porque ya en estos casos de lo que son de fondos de Federal Highway y todo, pues ha habido ya una tradición. Está atado a políticas Claro. ejecutivas. Y Esa se la entonces, doy. pues, pero como quiera, un movimiento que nosotros hagamos, por ejemplo, que tenga que ver con el porciento de alcohol y todo esto, puede causar que perdamos, Incidir en los que chavos. perdamos. Porque eso se da por Claro. fórmula. De hecho, acuerdo ahora a lo mismo que pasa perdemos en dinero porque la edad para ingerir bebidas No se- alcohólicas es no se 18 pare ahí, y nadie se va a querer representante. parar ahí, ¿no? Claro Porque que no. ganamos más por los impuestos y del más, ron, vamos a de tumbar la el tema bebida ahora que se mismo, porque consume. hoy es viernes. Ajá. Sí, pero precaución en la calle, definitivamente. Ahora, El dinero que nos puede llegar en fondos federales para explicar esto es menos que De lo el que dinero recibe. que se consume por impuestos de la bebida que se consume en Puerto Rico. Ni tan siquiera por el impuesto del ron que se consume fuera de Puerto Rico, que también es una partida que recibimos. Pero el otro asunto, obviamente, la ley 22, algo que nosotros tenemos que recuperar, la ley 54. Ujú. Yo atendí una medida del presidente de la Cámara recientemente, el PC-15, Ajá. que recogíamos un montón de enmiendas técnicas que por la última legislación que se trabajó enmendando la ley 54, se había derogado artículos que eran sumamente importantes y se habían quedado fuera porque pues, se había tenido que reaccionar, legislar y por inadvertencia se quedaban derogados. Así que lo recogimos, atendió, ese lo atendimos primero, pero ahora estoy mirando para entonces recoger el resto de medidas que han sido presentadas en la comisión relacionadas con la ley 54, sentarnos con porque hay una prisa para atender este tema, pero con mucha calma para que salga un Quede producto bien. de trabajo que realmente redunde en beneficios y no continúe la práctica que hemos tenido, que por la necesidad que hay de reaccionar, pues entonces afectamos el propio derecho. Esto que le traigo es importante para los que nos están escuchando, porque a pesar de que usted no bregue con esa ley directamente todos los días, al final del día a lo mejor usted va a necesitar cerciorarse de algo a ver si ha cambiado en la ley. Y a pesar de que hay unos portales electrónicos que hacen un buen acervo de cuáles son las últimas enmiendas de una ley u otra, para saber cuando si usted tiene que ir al tribunal y reclamar algo, espérate, déjame chequear a ver que no hayan derogado eso. Inclusive nos pasa a nosotros los abogados Claro. cuando vamos a la defensa de clientes. Déjame ver que el derecho no haya cambiado, que no haya venido un último caso, que haya revocado el Estado de Derecho. Y eso, cuando lo tienes en limpio, es mucho más fácil Claro. de hacer en un solo documento que diga, mira, sí, en esta disposición, este es el derecho del conductor. Pero también tienes que mirar este reglamento, como es el reglamento de salud en las detenciones por embriaguez. Que hay que observarlo también porque si no los casos se caen. Y es Claro. de las primeras cosas que te piden Y el manual del en, el reglamento, intoxicalizer. en la regla 95. Claro que sí. Que esté calibrado, Que esté calibrado, que la persona se tenga hayan dado los 15 requisitos. minutos de Tú observancia. haces las preguntas de rigor de cómo estaba mientras estaba escribiendo, quién estaba escribiendo. Ahora tengo entendido que el porciento de error Ujú. es 0.05, ya no es ¿cómo es? El grado arriba y hacia abajo, ahora es 0.05, o sea que La mitad. cada vez es mucho más difícil. Y me estaba También de diciendo igual el manera. director de la Comisión de Seguridad del Tránsito que pronto no va a haber el elemento de calibración porque no va a ser a base de esa prueba química. Va a ser con otro tipo de dispositivo de tecnología, por lo menos para las pruebas de campo. La primera que se hace en La del en la alcosensor, ocurrencia. claro. Después la de sangre, pues es otra Que cosa. ahora, pues, y hemos visto que también las divisiones de tránsito y la policía está utilizando mucho más esta prueba de campo y precisamente en el manual Tiene te decía que hacerlo, tenías que hacerlo. representante, Pero claro, no se lo estaban querían cayendo hacer los por casos. distintas razones también. Porque se paró de hacer en la pensando- pandemia por asuntos de seguridad y de la, ¿cómo se llama? De lo que había que estar Sí, separado. pero desde antes habían que porque Mm. ellos había este razonamiento de que entonces pues a lo mejor no podía dar el porciento de alcohol cuando soplara, porque eso es lo que mide es el alcohol residual. Pero la realidad es que también el delito es conducir bajo el efecto de bebida embriagante. Tú tienes esta prueba de campo, te diste cuenta, pues no, pues tienes que quizás
emitir el boleto por lo que tú, por el Claro. motivo fundado que ¿Sabe qué tuviste, le más pasa, allá si fue por representante? bebida embriagante. Y lo hemos hablado en privado y en público. Hay muchas veces que estos cambios en la ley, ni los jueces están al tanto, No. y los policías mucho menos. Y ese era mi miedo con el de la ley 54, porque entonces quizás con toda probabilidad el abogado de defensa va a hacer su due diligence, que tiene que hacerlo, Claro. verificar qué es lo que hay, por qué se te está acusando, qué se te está imputando en el caso de los artículos de la ley 54, y si hay un artículo que está derogado, pues entonces ¿qué va a suceder? Y por eso yo atendí con premura. Ajá. Ese fue el primer proyecto que atendimos. Y ahora pues hay otras enmiendas que nosotros las vamos a mirar. Hay una propuesta de la compañera Wanda del Valle ¿Estuvo aquí conmigo ayer? para establecer un código de ley 54. Ujú. Sobre ese proyecto podemos trabajar el resto con toda probabilidad, pero lo quiero hacer con la necesidad tan grande que hay y la prisa que hay. Tenemos que hacerlo bien, con un análisis de conciencia, con discusión amplia y trabajarlo para que el producto final sea que a lo mejor no tengamos la necesidad de seguir enmendando tanto. Licenciado, tengo un asunto aquí. Mi representante, porque el buen amigo Che Pérez es licenciado, por eso también indistintamente utilizo los términos. Y no lo tenía planteado para hablar con usted, pero se le da 2 páginas hoy del periódico de esto de cartera de préstamos del Banco de Desarrollo Económico. Y que se vendió a 9 chavos en el dólar, o sea, a 91% de descuento. Y el propio Banco de Desarrollo, los actuales, están levantando el asunto de que ellos no tienen documentación de que cómo se vendió esa cartera, de qué pasó después, dónde está, si se debe dinero todavía de ella, inclusive al banco. Y esos documentos no están en el banco. A renglón seguido, hay un asunto que es el icónico, es el poster child. Aquí hay 2 poster child. El de el parador en Yabucoa, me parece que es, y el del edificio de la Mallorquina, que es propiedad de una compañera abogada. Y que detiene el asunto de la subasta del edificio porque a ella le readquirieron ese préstamo de las condiciones que ella se había obligado, y cuando se vendió la cartera del préstamo a esta firma que se llama PR Discovery y su subsidiaria, a pesar de que lo compraron con descuento, no se le ofreció a ella la oportunidad de comprarlo a ese descuento. Claro, ellos estaban comprando muchos préstamos a la vez, pero ella había radicado una quiebra, un proceso de quiebra a nivel federal, y eso se supone que detenga todo tipo de proceso. Acaba de presentar eso en el tribunal para la nulidad de la compra de esos activos del Banco de Desarrollo Económico. Aquí ya alguien admitió culpa. Aquí hay un proceso legal bien interesante a nivel federal y estatal. Y a pesar de que hablaba recientemente con Carmen Los Ríos del retracto litigioso, ¿verdad? Que es esa oportunidad de tú comprar el crédito que tiene un acreedor en vez de que se lo vendan a otro. Esa figura está bien interesante y tiene que ver con el desarrollo económico, licenciado. Definitivo. Y esto es la que salió la determinación que se paralizó la venta. Ajá. Esto siempre pues, levanta demasiada sospecha, uno tiene que ser claro con esto y tenemos que ver lo que pasó el banco en no el tenga los pasado. documentos. Cuando hay una obligación clara, y más todavía en estos asuntos, que Ujú. definitivamente que hay que mirar de cerca, y yo creo que es materia de investigación también legislativa. ¿Verdad que sí? Claro que sí, claro que sí. Y sé que no necesariamente la Comisión de los Jurídicos brega con estos asuntos, pero quería detallárselo para Pero dar ahí la está la noticia Comisión también, de porque no lo banca, había podido decir. de banca y seguro, está la la Comisión de de Georgie. Hacienda también, que Eddie pudiese, Charbonnier. que tiene que ver con eso, el desarrollo económico de Joel Frankie. Ujú. Hay distintos asuntos. La mía también tendría Sí, jurisdicción mételo por otra cosa, efecto. que no esté bregando eh, con las cosas de plástico y con los sorbetos. Ahí, Eso nosotros lo dije yo. Eso lo dije nosotros yo. creemos en No te eso. pares ahí, eso lo dije yo. Representante, ¿qué más está haciendo la Comisión de los Jurídicos en estos días que pudiéramos estar próximo a ver? Bueno, mira, vamos a trabajar varios asuntos. En primer lugar, vamos a seguir trabajando los proyectos de admisión, de administración. Ajá. Ahí vamos a estar dándole discusión al asunto del proyecto sobre la limitación de la fianza que ha presentado nuestra gobernadora. Está complicado. Queremos escuchar las partes. Yo creo que hay que darle discusión. Hay una necesidad, volvemos otra vez. Nosotros, como te dije al principio, es como esta otra medida que aprobamos ayer. Lamentablemente, las situaciones en las que hemos estado viviendo nos ha llevado a esto. Y muchas veces también, en otras ocasiones, se ha intentado inclusive enmendar la Constitución para que haya una restricción a la fianza. El pueblo se ha expresado en contra, pero cuando se dan... Indistintamente claro, de quién sea el claro, gobernante. Claro, pero entonces cuando hay sucesos en los que se toman unas decisiones con respecto a la fianza, que tú y yo como abogados sabemos para qué es, Ujú. pero que también se utiliza para quizás ya ir enviando un mensaje del asunto de que no debe haber impunidad, de la responsabilidad que tiene la persona cuando comete un delito.
Y de los que tienen y de vemos los que no tienen. que la discusión, representantes. claro que sí, y que vemos que la discusión pública dicen, pero ¿por qué le dio esa fianza tan baja? Ujú. Pero ¿por qué? Pues mira, yo creo que esto establece los lineamientos para poder atender entonces y hacer ese balance en el problema que se ha presentado. Yo le quiero dar discusión, yo quiero escuchar a las distintas personas a favor y en contra. Yo creo que esto es lo que he dicho desde el principio. A mí me gusta escuchar, dar discusión a los asuntos para que entonces también luego pues, ese récord legislativo vaya claro que se le dio la oportunidad. Después de eso los pares deciden. Pregunta compleja y las respuestas tienen que ser cortas porque queda un minuto, representante. ¿Se está considerando, dado la actividad criminal, agravar pena para algún delito en algún proyecto de ley que esté ante su comisión? El detalle, hay varios, hubo un asunto de explotación financiera también que también se aprobó. Hay dos proyectos relacionados, tanto de Cámara, uno de Cámara y uno de Senado, que aumentan las penas y las multas de igual manera. Hay otros adicionales que está trabajando. Yo te digo la verdad, volvemos, es por las situaciones que estamos enfrentando. Yo no soy de pensar que el aumento de pena va a resolver nuestros problemas, pero hay que enviar un mensaje. Definitivamente ante la irresponsabilidad de las personas en la calle. Representante, gracias por estar Claro con nosotros sí, en la mañana de hoy. orden. Hablamos próximamente. Cuando regresemos, debe estar con nosotros el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, que va a anunciar el domingo. ¿Y qué va a pasar con todos estos silencios del gobierno? Tienen que estar pendientes a ver qué nos va a decir Irán Torres Montalvo cuando regresemos de la pausa aquí en Nación Z, donde vive la política, con el licenciado Eddie López. Terminamos de hablar ahora con el representante José Che Pérez y ya debe estar llegando el licenciado Irán Torres Montalvo para ver de qué se va a hablar esta semana. Algunos silencios que necesitan explicación y otros asuntos que está pasando en la gestión gubernamental en estos días. Se comunica el alcalde Orlando Ortiz Cheveré, se pospuso para el 22 de junio el Festival del Fricasé de Naranjito, así que ya tienen la fecha ahí. Estaremos por allá, Dios mediante, con el señor alcalde para probar todas esas exquisiteces allá en Naranjito. Mire, se ve allí un poquito más adelante del puente atirantado, después de Bayamón, o sea que no es lejos, se come espectacular y se pasa súper bien. Miren, parece complicarse otro panorama más, y un poco lo que hablaba con el representante para estos préstamos del Banco de Desarrollo Económico, y esto va a tener que ser objeto, evidentemente, de una investigación. Pero otra cosa que se complica también es un estudio de la Asociación de Personas de Edad Avanzada y Retiradas, la famosa AARP, que dice y relata y destaca y denuncia una cosa que se llama el edadismo. Y es un tipo de discriminación contra personas como este que está aquí, de edad avanzada, adultos mayores, que todavía están productivos, súper productivos. Ahora la gente dura más, hay mejor medicina, mejor acceso a servicios de salud, en algunos casos cuando existen las herramientas y los recursos. Pero recientemente les destacaba un reclamo judicial que llevan a cabo la Asociación de Miembros de la Judicatura, porque un juez a los 70 años en muchas instancias a lo mejor se quiere ir para su casa y está cansado y se quiere ir. Eso es perfectamente válido. Pero no se le debería recortar de su productividad y de su participación activa con la experiencia, con el conocimiento, con muchas otras cosas. Y no es tampoco decir, es que la generación más joven no sabe, no tiene la experiencia, no se ha mojado los pies, cometen errores, porque esa parte es importante y se puede hacer una calibración. Pero teniendo una población con edad avanzada sobre 50 años, como cumplí yo recientemente, se está descartando de plano para muchas posiciones importantes y relevantes de dar continuidad a unas gestiones que Puerto Rico necesita. ¿Cómo bregamos con eso? ¿Cómo acabamos con eso? Lamentablemente no puede ser, pues me voy para que veas cuánta falta te hago. Y eso ha pasado en muchas instancias, no solamente en la gestión gubernamental, sino inclusive en los negocios privados. Y por eso es que esto es importante, porque más allá de toda la discusión pública, hay errores que se cometen y se vuelven a cometer y se vuelven a cometer y nos cuestan cada vez más caro. Y hablando del sistema de justicia particularmente, es importantísimo,
Porque más allá de la preparación académica extraordinaria que pueda tener un ser humano, nada de eso pudiera contravenir el que esa persona esté en una sala impartiendo justicia todos los días y sean jueces, fiscales, abogados, lo que usted quiera. Oiga, y si usted está cansado y se quiere ir para su casa a retirarse al sofá, perfectamente válido, tiene derecho, le metió los años, pero mucha gente no está lista para esa realidad y tiene la experiencia, tiene el conocimiento, tiene el adiestramiento, que no es lo mismo, para continuar en esas posiciones. Y eso les estoy diciendo el que ya la tiene, porque si es alguien que tú puedes contratar nuevo y hay ley federal inclusive para prevenir esa discriminación, ¿cuánta gente no las contratan en puestos por traer a alguien más joven? Ah, que le tengo que pagar menos. Esa es otra discusión. Porque con una experiencia y con una preparación, de ordinario te asegura que vas a tener ese recurso in place, lo que se llama, en lugar, para allegarte a otras necesidades y otras gestiones que se necesitan para la vida pública. Y teniendo eso en cuenta, ¿cómo podemos entonces justificar de alguna forma este tipo de discrimen? Cuando la mayoría de la población está allí. Yo creo que ya estamos en el 60%, inclusive, de personas sobre la edad de 50 años. Entonces, ya de plano se descarta para mucha participación activa en las gestiones gubernamentales. Y en la vida privada ni te cuento, porque pues es más fácil hacerlo con gente más joven. Les decía ahorita que esto de los anuncios de las subastas en los clasificados de los periódicos principales de Puerto Rico, las estuve mirando con mayor detenimiento por un asunto que me trajo recientemente el amigo Jaime Perelló, y la mayoría son de municipios. Hay algunas de vivienda pública, hay algunas de housing, ¿verdad? De vivienda, hay otras de carretera, y la mayoría son para planificación y diseño. O sea, que están tratando de obligar los fondos quizás antes de que se los puedan quitar. Cuando regresemos, ya debe estar con nosotros el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, el licenciado Irán Torres Montalvo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Los viernes está con nosotros el licenciado Irán Torres Montalvo, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. Buenos días, licenciado. Bienvenido. Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a los amigos Radio Escucha y los amigos televidentes. Adelántanos algo de lo que haya para el domingo. Hay que esperar el domingo. Hay conferencia este domingo, como todos los domingos. Hacemos asunto semanal, ¿verdad? Es un resumen básicamente de toda la obra que han estado anunciando las diferentes agencias del gobierno de Puerto Rico, los logros de la administración de la gobernadora. Así que estamos en ese rol todos los domingos. Y los silencios de Janet Parra, ¿vamos a hablar algo de eso? Podemos hablar un poquito de eso. Yo creo que ese asunto, pues, obviamente, pues, ha sido objeto de discusión pública en los pasados días. Hay cosas que han circulado en las redes sociales, cosas que se pueden creer, cosas que no. Yo creo que pues cualquier alegación de esta naturaleza pues tiene que investigarse, tiene que atenderse. Yo sé que el Senado está tomando cartas en el asunto y eventualmente pues dependiendo de lo que surja de esto pues yo creo que entonces pues se debe ya finalmente llevar el asunto del nombramiento de la Secretaria de Justicia a votación, tomando esa consideración, ¿verdad?, del asunto que hemos estado discutiendo públicamente esta semana, pero sobre todo, más que eso, las cualificaciones, las cualidades, ¿verdad?, las actitudes y la experiencia de la secretaria, que yo creo que son su mejor carta de presentación para esta posición, más allá de estos bochinches, ¿verdad?, y estas novelas y estas teorías de conspiración que uno ha visto a través de las redes sociales. Yo creo que deben ser los méritos del candidato y dejar que eso sea pues el criterio más importante. ¿Le parece una novela intervenir con la función legislativa en una investigación? Mira, lo que sucede, intervenir con la función legislativa, obviamente, pues es una acusación bastante seria. Yo creo que lo que pasa aquí es que no tenemos todos los elementos, no se conoce si esto ocurrió, ¿verdad?, de manera no debe como se está discutiendo. Tiene que aclararse, pero yo dudo secretaria. muchísimo que la secretaria haya tenido algo que ver con este tipo de situación. Si ¿Por qué no lo dice? Si en efecto eso sucedió, como tú recordarás, cuando ella fue trabajó como fiscal en el propio Departamento de Justicia, ella fue objeto de una serie de represalias también, pasó por una situación, ¿verdad?, dijo que era un nido de ratas y que donde se le trató de mancillar su misma reputación por unos comentarios que ella hizo públicamente, así que yo creo que para nada, ya no se prestaría para una situación como esta. Si esto sucedió o no sucedió, está siendo, ¿verdad?, objeto de una investigación. Lo que sí te puedo decir es que la persona que alegadamente cometió estos hechos, pues fue removida de su posición en lo que se investiga la situación. Objeto de una investigación. Pero vamos para atrás, porque en ese Departamento de Justicia de donde Janet Parra sale en el 2022,
se ha quedado más o menos igual. Muy pocas figuras. Phoebe Isales creo que se fue a la Fiscalía Federal y hay otra figura que fue a la Fiscalía Federal, pero other than that, es el mismo Departamento de Justicia de cuando estaba Domingo Emanueli, del cual ella salió y fue muy crítica. Entonces, a una persona razonablemente, y los legisladores, por más criterios que deban tener sobre las cualidades y la preparación de los nominados, evidentemente es razonable pensar que ella venga con una venganza. Porque cualquier ser humano que criticó una situación dijo, pues yo voy a cambiar aquello porque yo no estaba de acuerdo con eso y por eso me fui. Y ahora que regrese lo voy a cambiar. Y lo que tenemos es que una de las participantes que va a reunirse en el Senado le dan o un ascenso o una represalia, dependiendo cómo se quiera ver o se pueda ver. Pues mira, ¿Por qué no aclarar eso? Nuestra secretaria de Justicia, ¿por qué silencio? sin duda alguna, viene, ¿verdad?, con un plan de trabajo dirigido a mejorar las condiciones de trabajo, la estructura y las cosas como se manejan en el Departamento de Justicia. Pero llamarlo venganza yo creo que es un término incorrecto. Aquí yo creo que lo que ella está trabajando es una reestructuración o mover recursos de un lugar a otro donde puedan ser más efectivos en el servicio al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que esa es la estrategia. Todavía no ha sido obviamente confirmada. Que pudiera como venir tú bien entonces mencionas, sí sea confirmada. También fue objeto, ¿verdad?, de discusión pública esta semana el asunto de la transferencia al movimiento que se hizo con una fiscal, que si tú me preguntas a mí como abogado, yo creo que lo que se le dio a ella no fue una transferencia de castigo o algo así por el estilo, para nada. Fue un ascenso, básicamente, porque estamos hablando de que se mueve de un trabajo de fiscal, básicamente metida en sala, ¿verdad?, trabajando con toda esa situación, a un puesto de investigación en el área de integridad pública, que para cualquier abogado, fiscal o persona que trabaje en el Departamento de Justicia es un ascenso. Si esa persona, ese recurso, ¿verdad?, tenía alguna objeción con ese movimiento, con esa transferencia o ese movimiento, pues lo pidió, pues tiene, ¿verdad?, canales para poder objetarlo, para poder llevar sus planteamientos y tratar de evitarlo. Así, y tampoco hemos escuchado su versión. Por eso es que te decía que aquí hay un poquito como de teorías de conspiración, silencio, cosas sacadas de contexto. Pero es que pues, el silencio provoca eso, licenciado. Mira, yo creo que en su momento la Secretaría de Justicia tendrá la oportunidad y saldrá públicamente y aclarará toda esta situación, pero la Yanet Parra que yo conozco, ¿verdad?, no se prestaría para tomar represalias contra empleados, para perseguir a nadie. Así que yo creo que esto se ha sacado de contexto, están tratando de elaborar teorías que no están basadas en hechos concretos. La figura de un escolta, ¿cuán cercana es? No a la política pública, a las decisiones que tome un funcionario. Bueno, se supone que una escolta, su trabajo es básicamente protección y seguridad de este funcionario, acompañarlo en muchas ocasiones, pues, guiar los vehículos de motor, funcionan como chofer y demás, y como tal, pues sí tiene un acceso directo a los secretarios. Se supone que ellos no comenten, básicamente ni escuchen las cosas que se están conversando, pero estamos en un ambiente que somos seres humanos, es inevitable, ¿verdad?, que se escuchen cosas, hablen unos con otros, hay que ser sumamente cuidadosos. Por eso es que los funcionarios que tienen el privilegio de tener este tipo de servicio, ¿verdad?, los escoltas, los policías que los acompañan, pues tienen que ser sumamente selectivos al escoger estos recursos para evitar que potencialmente puedan ocurrir situaciones como la que estamos discutiendo nosotros aquí hoy. Pero yo vuelvo y te repito, la Yanet Parra que yo conozco no se prestaría para ningún tipo de situación como esta. Si en efecto algo, ¿verdad?, ocurrió, yo creo que sería atribuible al escolta que quizás se excedió por ayudar a su jefe o lo que fuese, pero yo creo que pues obviamente la metió en un problema más complicado. Si en efecto es que esto ocurrió, pues lo metió en un problema más complicado, ¿verdad?, que quizás la obra buena que él trató de hacer. Cuando eso trascendió públicamente, yo decía que me parecía, en lo que conozco a Yanet, fue compañera de labores en otro canal, en el espacio que yo colaboraba. Me parecía demasiado burdo y torpe el hacer una movida como esta u ordenarle, instruirle a alguien que la hiciera. En este timing particular. Entonces, fíjate que ya no es si ella la descalificaron o por qué la descalificaron. Ahora es cómo se fue de justicia y cómo regresa y qué pudiera venir ahí. Entonces, la percepción aquí es importante. Por más que sea parte de la opinión pública, la percepción de qué pudiera pasar y qué pudiera venir, ya la vemos aquí. Y entonces decía yo recientemente en otro espacio que este pudiera ser el contable de Ferraioli, como fue el contable de Ferraioli, siempre hay un culpable. Entonces ahora la culpa es de la escolta y no de la secretaria nominada. Pero mira, yo quisiera pensar que eso no sea lo que vaya a ocurrir, pero la realidad es que la percepción, cuando uno ocupa este tipo de posición de tan alta jerarquía, como ocurrió en la Secretaría de Estado, ahora en la Secretaría de Justicia, pues allá afuera tiene un impacto directo, ¿verdad?, sobre la persona de a pie que nos está escuchando, que nos está viendo, y es triste que sucedan este tipo de cosas. Mientras tú hacías toda la ocasión, yo recordaba la situación, me parece que fue para los años 2013, más o menos 2014, cuando un nominado, no sé si ya estaba confirmado en ese momento, pero un secretario de Justicia
tuvo un incidente donde llegó, ¿verdad?, al cuartel donde tenían a un compañero abogado, amigo de él, detenido. Él no hizo ningún tipo de gestión, a mi mejor recuerdo. Meramente se bajó del carro y llegó allí, pero por ser una figura de tan alta jerarquía en el gobierno de Puerto Rico, llegar a una oficina, pues tiene un impacto, ¿verdad?, que podría ocasionar miedo, ocasionar intimidación sobre los agentes del orden público que estaban haciendo la investigación, y a fin de cuentas pues terminó costándole su posición a una persona que pues tenía un récord intachable, ¿verdad?, un récord limpio, excelente abogado profesional y demás, pero por eso es que en el caso de los abogados, yo creo que en el caso general de los funcionarios públicos, pues la mera apariencia en muchas ocasiones pues lleva allá afuera a la opinión pública a alcanzar opiniones que quizás se alejan de la verdad por el tema que tú acabas de mencionar de la percepción. Así que ser sumamente cuidadoso ¿verdad?, con situaciones como esta. Estos silencios de la Secretaría no abonan a que esa bola de nieve siga creciendo en cuanto a especulaciones o cualquier tipo de situación futura que pudiera ocurrir o no. Pues mira, yo creo que ella está tratando de manejar esta situación de su nombramiento, ya tuvo ya pues la vista de comisión total y demás con el mayor cuidado posible. En una posición como la Secretaría de Justicia, no nos puede estar todos los días saliendo a opinar, a contestar y a decir cosas, y pues podría ser por algunos interpretado como que el silencio, ¿verdad?, deja mucho de qué hablar, pero yo creo que tiene que ser sumamente cuidadoso en las expresiones. En su momento ya se estará expresando y aclarando toda esta situación, pero hay que manejarlo, ¿verdad?, por la jerarquía del puesto con bastante responsabilidad. El lunes pasado yo le pregunté aquí a Tomás Rivera Chats si ya habiendo provocado que se retirara el nombramiento de Ferraioli, si era demasiado oneroso políticamente el colgar o provocar un segundo retiro. Y lo que me contestó es, sean 2, 3 o 5. Si no tiene las cualidades y no estamos de acuerdo, se los vamos a colgar. Sí, yo tuve la oportunidad de escuchar las expresiones y te tengo que decir que concurro con ellas, porque aquí no podemos decir que... ¿Con Tomás Rivera Chats? Sí, porque es que no podemos establecer el precedente de que porque una persona, pues sucedió la situación que sucedió con la Secretaría de Estado, pues entonces hay que ser más laxo con los demás. En ese sentido, tiene que ser el mismo criterio para todos. Si la vara es alta, pues es alta para todos. Si se le exige X o Y documentación, se les pregunta sobre su récord profesional y demás, pues hay que atenderlos con la seriedad que se merecen. Evidentemente los méritos los tiene. Los dichos y los hechos son importantes, licenciado. Agradecido que estuviera con nosotros. Vamos a ver qué pasa de aquí al domingo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. A los finales del programa de hoy es agua de solar de cabras, no es vodka. Mayrita, es agua española. El cable submarino que viene de RD. Tenemos noticias nuevas del cable submarino. Y es que ya los permisos ambientales están bastante adelantados. Hay que hacer un permiso ambiental aquí, en esa área de Mayagüez, que es por donde vendría, sale de allá de Punta Cana y llega acá. Y como esa área ya estaba impactada por las atuneras y por otras compañías farmacéuticas que estaban en ese litoral, pues es más fácil, además de que con las políticas federales ahora se amilana el camino, pues vamos a tener ese cable disponible con esa generación adicional. Y hasta ahí, todo chuchupán, todo chévere. El problema es que si eso se firmara hoy, viernes 2 de mayo del 2025, ¿usted sabe cuándo tendríamos disponible esa generación? Entre el 2028 y 2029. Porque eso no se hace automático. Hay que asegurar la facilidad de donde sale allá y la facilidad de donde entra aquí. Ya hay un camino adelantado con respecto a un cable de fibra óptica que va a correr el mismo tramo y que va a facilitar además el mantenimiento que hay que darle, porque aquí queremos la última tecnología y queremos todas las construcciones nuevas, pero no le disponemos dinero para el mantenimiento después en el presupuesto. Y si ese cable va por debajo del mar, ¿verdad? Pues algún mantenimiento hay que darle de cuando en vez. Y más si va a pasar corriente por ahí. Así que eso es lo que tenemos. Algunos que están haciéndose, ustedes saben qué mentales, evidentemente creen que esto va a estar listo para el mes que viene. Pues sepa que no, porque no se ha firmado todavía. Y si se firmara hoy, nos dicen los ejecutivos de la compañía que estaría disponible entre 2028 y 2029. Y ya hemos visto qué pasa inclusive con esas promesas. Esto ha sido Nación Z con el licenciado Eddie López.